De nuevo estamos aquí para saludar a todas y todos nuestros habitanteatros en una conversación más de Descubriendo Artes Escénicas. Hoy llegamos hasta Argentina para hablar con Débora Steiff, quien por ser hija de uno de los más reconocidos hombres de teatro en Argentina, Quibe Steiff, se ha formado en el teatro desde su nacimiento, pero que también ha recorrido por su cuenta los caminos de la música, la sociología y la producción escénica. Docente, funcionaria pública y gestora cultural, Débora nos habla sobre su vida, su padre, el rol social del teatro, los retos de su profesión y el hecho teatral, ese que posibilita acercarse a un reflejo que toca a todo aquel que lo vive. Comenzamos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? En tu caso va a ser casi desde el origen, pero tú dinos. El teatro en mi caso siempre estuvo en mi vida porque mi papá, que ha sido 30 años director de una de las instituciones públicas de producción teatral más importantes que tiene la Argentina, que es el Teatro San Martín y después el Complejo Teatral, con lo cual no tengo mucha idea de, te puedo decir, el teatro llegó en un determinado momento. Más allá de eso, con mi madre, y esto sí lo recuerdo vívidamente, eh, tenía la teoría de que si me sentaba en la platea del teatro y aunque me quedara dormida, algo me iba a quedar. Entonces, desde muy pequeña, desde los 5 años, la primera vez que yo fui al Teatro Colón, por ejemplo, fue a los 5 años, con lo cual, y me acuerdo como vívidamente de ese momento por la fascinación con el espacio. Con lo cual mi relación con el teatro como espectadora y con el teatro en ese lugar tan particular que es podría decir, el borde del proscenio, que como que no está ni adentro del escenario ni en la platea, para mí ha sido como un lugar familiar, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque cuando es familiar uno tampoco toma distancia del teatro como hecho teatral, es, digamos, ¿no? No sé, me ha pasado de tener 7 años, por ejemplo, y ver ensayos eh, con directores que acá han sido súper famosos y que para mí era Roberto, no sé, por ejemplo, no era que era el director famoso de teatro, era Roberto, ¿no? Entonces, el teatro entra así. Sin embargo, es interesante porque mi relación personal con el teatro llega mucho más tarde, o sea, esa es como una relación familiar con el teatro, ¿no? Pero mi relación personal llega mucho más tarde porque si bien he trabajado en producción y demás como elección, eh, llega incluso después de que yo paso por un tiempo de mucha producción musical y un día regreso a las fuentes, que es el teatro, ¿no? Y también cuando uno pasa por otras artes y llega al teatro de una manera diferente, no llega solo observando el teatro como fenómeno teatral, ¿no? Esa es un poco la historia. Y en este caso, ejemplo, recuerdas, y lo dices ahorita bastante bien, cuando entras a Teatro Colón, cuando estás, ¿qué sentías en ese momento? Porque claro, tú dices, es una cosa más vivencial, más familiar, es algo que tú vas creciendo y ya está ahí, dado. Pero ¿cómo lo significabas tú? ¿Qué es lo que veías en ese momento? Creo que el proceso de fascinación y de acercamiento, en mi caso particular, yo lo tuve gracias a la danza clásica. Eh, yo era muy fanática de los rusos, de los bailarines rusos, así acá vinieron todos, eh, y la persona que los solía traer de la vieja Unión Soviética era muy amiga de mi papá. Entonces, cuando los bailarines venían, los bailarines y las bailarinas, ¿no? Venían a Buenos Aires y venían al Teatro Colón, recuerdo con un sabor a ritualidad maravilloso, el momento en el que terminaba la función, venía esta persona, amiga de mi papá, a buscarme y me llevaba al camarín a saludar a los bailarines. Eh, entonces, eso ha sido
como una mezcla entre esta cosa de la fascinación, del espacio, y que cuando uno es pequeño lo vive como un parque de diversiones, el teatro, y sobre todo teatros de ópera como pueden ser el Colón o en México el IMBA, ¿no? Digamos, el Palacio de Bellas Artes. Eh, con esta cosa de la fascinación por el lugar y el espacio que también le remite a uno a esa como necesidad de estar en el escenario o ser parte de la escena como un juego, ¿no? Eh, y el aprender la convención, porque yo creo que el chiste ese de aprender que cuando se apaga la luz algo va a pasar, y que hay algo de ese proceso mágico, ¿no? Donde uno entra como en una historia, y que no necesariamente a uno le pasa lo mismo que le pasa cuando va al cine, donde claramente hay una distancia, sino que tiene que ver con otras emociones. Eh, yo creo que ese aprendizaje para mí fue el más interesante, ¿no? El de la convención, el de entender la ritualidad propia que tiene un hecho escénico, para ser más precisa, ¿no? Porque puede ser música, danza o teatro. Y de ahí justamente dices, ya formalmente te vas a la música. ¿Y en la música qué era? ¿Qué tipo de música era? ¿Qué hacías ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Yo estudié piano muchos años, estudié música clásica y yo creo que mi relación con la música empezó ahí a los 11 años, quien era la líder de una teoría musical, de una teoría pedagógica musical bastante importante que tuvo la Argentina, me ofrece a mí ser solista de cámara solo con 11 años, y yo dije definitivamente no, así porque me generaba como que ese no era mi lugar, digamos, yo no entendía muy bien qué lugar era, pero ese sabía que no, digamos, que no era el de concertista arriba en un escenario. Después me dediqué a estudiar sociología unos años y cuando en algún momento mi papá, y ahí vuelvo como con la historia familiar, me dice, me quedé sin productora para una actividad, necesito que vengas a asistirme en producción, yo regreso, digamos, al espectáculo en ese momento. Pero también eh, era la necesidad de encontrar un espacio que me fuese propio, digamos, el teatro siempre estuvo en la familia, pero eso no quería decir que el espacio fuese propio, que fuese un espacio de investigación personal. Entonces entendí que la música, que era algo que para mí, yo estudié muchos años piano, entonces que para mí la música era algo fundamental en mi vida, siempre lo ha sido, era un espacio de desarrollo. Y sí me dediqué más a la música, a la fusión de música popular con música contemporánea, la llamada world music, sello que la verdad que no, con el cual no coincido, porque todo es world music. Eh, pero sí esa idea de la mezcla de lo identitario, de la localía, de lo identitario local, con una mirada contemporánea, siempre fue como lo que más me entusiasmó, digamos, ¿no? Y así fue que empecé con la música. Y cuando regresas al teatro, ¿con qué obra es? Dices que esta producción, ¿qué te acuerdas? Para mí hubo quizás digo, yo regreso al teatro, mi regreso al teatro fue como raro, porque a mí estéticamente me marcó una obra que yo vi en un viaje que hice con mi papá a la Unión Soviética, fue 6 meses antes de que se cayera el muro, y ahí vi una puesta en escena que para mí fue como una divisoria de aguas en mi búsqueda estética, digamos. Me di cuenta mucho después que había sido eso realmente como lo fundacional. Eh, y después me tocó por mi trabajo, yo trabajé en el área cultural de la Cancillería Argentina, y ahí me tocó ser responsable de muchas producciones de contenidos argentinos en el exterior. Entre esas cosas,
no sé, la participación argentina en la Exposición Universal de Sevilla del 92, o la Feria del Libro de Bogotá, digamos, de las acciones de Argentina invitada de honor en la Feria del Libro de Bogotá, con lo cual no era solo el teatro, sino que eran un montón de actividades de amplio espectro vinculadas al arte, que eso fue como mi información de base en términos de, bueno, después de esto sí elijo el teatro, ¿no? Después de haber recorrido todo esto, y de entender que la música era un espacio conocido, ahora quiero volver al teatro, y si tengo que ser totalmente honesta, a mí me gusta mucho el teatro contemporáneo, pero sobre todo el teatro contemporáneo en su forma, no necesariamente desde el texto, ¿no? Sino en su forma estética y en su forma de expresarse. Eh, y siempre con esta idea de que el teatro tiene que dejarle al espectador algo, conmoverlo, molestarlo, acompañarlo, pero que le deje algo, no, que lo haga reflexionar sobre el tiempo en el que vive, ¿no? Y en este caso, ejemplo, tú eres hija de una figura muy importante del teatro argentino, crítico de teatro, productor, una figura fundamental con el Teatro San Martín, como lo planteas. ¿Qué enseñanzas tú nos puedes decir él te ha dejado para justamente ya en tu práctica, para tu visión del teatro, de las artes escénicas también? Yo creo que lo más importante que mi papá me dejó es el rol social del teatro, el rol social en términos de la mirada política en el decir, ¿no? De un texto o en la expresión de un director. Y cuando digo mirada política, no digo mirada política respecto de la política real, sino mirada política respecto de desde dónde se mira lo que se plantea que se mira, ¿no? Creo que eso fue lo más importante. Y es un poco también desde donde miro yo la producción teatral. Y quizás lo que me dejó es la diversidad, ¿no? Como esa mirada diversa en términos de uno, con una mirada diversa y amplia, pero también una mirada hacia lo diverso del otro, donde no quedarse solo con lo que uno conoce, sino que seguir investigando y conociendo gente nueva, o propuestas nuevas, o ideas nuevas, o escenas nuevas y demás, ¿no? Y en esa mirada diversa, ¿cómo podrías ver el teatro argentino? Qué buena pregunta. Yo creo que históricamente, o sea, es como, son miradas diferentes, ¿no? Yo creo que el teatro argentino, hasta un determinado momento, hizo una profunda lectura sobre el momento social en que se vivía, y a partir de un determinado momento, y creo también que coincide con el desmedido desarrollo del capitalismo y la profundización del individualismo, hemos centrado mucho nuestro teatro en historias disfuncionales, digamos, de relatos disfuncionales. Eh, Creo que esa situación actualmente, y producto, estimo yo, de los últimos años de nuestra propia historia en Argentina, y también a eso sumado la pandemia y la propia crisis, digamos, en la que está el sector cultural en todo el mundo, creo que eso de acá para adelante se va a modificar, desearía que se modifique. Me parece que tendríamos que volver a hablar un poco de la realidad que nos aqueja, digamos, o que nos rodea, sin, sin temor al juicio del par, ¿no? Porque también creo que cuando uno habla de la realidad hay inserto un juicio, un prejuicio en quien escribe,
sobre cómo va a mirar el par esa idea que se explaya. Y yo creo que este es un momento donde es necesario expresar ideas. A veces creo que el teatro argentino en Latinoamérica ha marcado una huella enorme y que muchas de las otras teatralidades surgidas en Latinoamérica en los últimos 10 años, a las cuales le agradezco profundamente lo que están brindando, como puede ser Uruguay, Chile, Colombia y el propio México, que en los últimos 10 años ha tenido un desarrollo increíble de nuevos artistas y nuevas estéticas además. Pero eso entiendo que ha sido como fundamental la presencia del teatro argentino, que es una idea histórica, que tiene, el teatro independiente tiene más de 100 años, y es como súper importante, ¿no? Desde ese lugar, para una construcción de un ideario y de una mirada intelectual sobre la escena. Y en este caso, ejemplo, con este conocimiento, con este bagaje, tanto familiar, ya profesional, es más, te escucho y suena la sociología completamente también. O sea, te escucho como estás hablando y suena, ahí también hay sociología. Entonces, en ese caso, ¿cómo es que entonces tú decides ahora pasar al otro lado, a ser productora, a ser gestora, a construir ya esta otra parte? Durante algún tiempo de mi carrera profesional yo trabajé en diferentes instancias ¿cómo se llama?, de instituciones públicas, ¿no? Tanto en la ciudad como a nivel nacional. Hay algo de esa mirada de la construcción de las políticas públicas que mezclado con mi mirada de observación sobre la realidad escénica, me empujaron más a estar por detrás que por delante de la escena, ¿no? Hay algo de esta, como de esta figura sí, de quien hurga, ¿no? O como hubiese hablado Benjamin del Flener, de este personaje que va vagando y que a su paso se va encontrando con cosas. A mí creo que es esa mirada desde la producción que me interesa, como mantener, es lo que me mantiene la curiosidad, eh, el, el siempre buscar cosas nuevas, el ver quién está trabajando sobre formas diferentes de contar las realidades o de expresarse o lo que fuere. Y, y definitivamente nunca me vi como parte del proceso creativo primario, digamos, yo creo que los productores somos creadores, pero nunca me vi como parte del proceso primario, ni como escritora, ni como directora, ni como actriz, ni ninguna de esas cosas. La producción tiene como, es como una especie de malabarista que anda con las pelotitas en el aire todo el tiempo, y creo que hay algo de ese juego que me parece como interesante. Y ejemplo, a ver, me mencionas los Sevilla, Bogotá, la feria, estas cosas que has hecho. ¿Cómo hacer una curaduría para mostrar a un país ajeno a Argentina la diversidad que existe en Argentina? ¿Cómo hacer una curaduría que nos muestre un mosaico de todas las expresiones que existen? En los casos en los que me tocó trabajar eso, tenía más que ver con cuál es la idea de país, digamos, que uno quiere ofrecer, y la diversidad después se atraviesa atrás de eso, ¿no? Yo recuerdo, quizás es interesante el caso de la feria en Bogotá, porque nuestra relación con Colombia histórica en términos culturales y en términos amplios culturales ha sido muy estrecha. No sé, Quino, el primer país en el que publicó Mafalda fuera de la Argentina fue en Colombia, o el fútbol colombiano se inicia cuando hay una huelga de fútbol aquí, entonces hay unos futbolistas que viajan a Colombia e inician el proceso del fútbol allá. Entonces, ni hablar del tango, porque, o sea,
nosotros tenemos un problema de si Gardel nació de un lado o del otro del Río de la Plata, pero definitivamente el mito lo construye Colombia con la muerte de Gardel, ¿no? Entonces nosotros podríamos haber sido dueños de la vida, pero Colombia era dueño de la construcción del mito, digamos, de Gardel. Entonces, de alguna forma, esos fueron ejes de trabajo, donde, más allá de, por ejemplo, en el caso de la historieta, de llevar a Quino, y que Quino vuelva a Colombia, pero él físicamente, también había que mostrar qué pasaba en el humor gráfico por fuera de la realidad de Quino, ¿no? O con los más contemporáneos, o con los que buscaron otro tipo de humor gráfico. Y eso fue un poco lo que se hizo. En general, la diversidad se muestra a través de eso. Nosotros pensamos en grandes temáticas, obviamente la literatura, porque era una feria del libro, pero ahí hubo un compendio desde la historia literaria argentina y los grandes escritores históricos hasta los más novedosos, ¿no? No es tan difícil, parece difícil, pero no es tan difícil. Y entonces ahora, después, en 2002, haces Índigo Producciones CRL. ¿Cómo, Ujú. cómo decides hacer eso y de qué va? Yo tomo la decisión de armar en principio una productora, después eso se transformó con el paso del tiempo y se convirtió en agencia. Eh, un poco también el color índigo es el color del tercer ojo, y a mí me entusiasmaba como la historia o la idea de que esta agencia tuviese como esa mirada, ¿no? Esa capacidad de localizar gente o trabajar con gente que usualmente está por debajo del radar. Primero fue una productora donde hicimos un montón de cosas, después se convirtió en una agencia, no solo de producción, sino de distribución internacional. Primero trabajamos con solo artistas argentinos, tratando de desarrollar mercados internacionales, eh, y un día, no hace muchos años atrás, dije, hay que pensarlo de otra forma, e Indigo empezó a ser una distribuidora latinoamericana, o sea, con artistas latinoamericanos para desarrollarlo fuera de la región. Porque también creo que, un poco vinculado a lo que me preguntabas antes, Argentina hubo un momento, sobre todo en la década pasada, donde en parte por algunos desacuerdos que tengo yo con la forma de establecer los regímenes de subsidios y demás, que todo empieza como a parecerse bastante, y hubo una época donde no salían nuevos creadores, con lo cual había que salir a buscar gente que dijera otras cosas. Y yo creo que en los últimos 10 años eh, el resto de Latinoamérica tiene muchísimas cosas para decir y con artistas realmente súper valiosos, y ahí es donde me parece que yo también encontré como un camino interesante, incluso de relación entre los países, ¿no? Digamos, me ha pasado presentarle a mexicanos a artistas de Chile, como que eso me parece parte también del rol de uno, ¿no? ¿Y cuáles son los mayores retos que encuentras en este justamente camino que planteas? En este camino de hacer vínculos, en este camino de presentar artistas, de estar como en toda esa gestión. Yo creo que el mayor reto, no sé si lo puedo decir que es el más grande, pero me parece que uno de los más importantes es tratar de que los programadores sí, o las instituciones u organizaciones de los países supuestamente centrales eh, no miren a la región como algo exótico, porque todavía sigue estando esta mirada exótica sobre Latinoamérica, ¿no? Me parece que esa función sí la tenemos que cumplir los que nos dedicamos a esto que hago yo. Eh, Todavía sigue siendo un tema las diferencias idiomáticas, todavía sigue siendo una barrera, supuesta barrera, el idioma, un idioma
como el que hablamos nosotros, que lo hablan más de 400 millones de personas, o sea que no es que lo hablan un país con 40 millones de personas, que eso es lo que pasa con los idiomas supuestamente centrales, ¿no? Como que se hablan menos que lo que se habla el español o lo que se habla, no sé, el chino, por decirlo como otro eje idiomático, ¿no? Me parece que los retos están ahí, que, que esta crisis de la pandemia barra cuarentena hace que lentamente se empiece a mirar hacia otro lado, porque eso está sucediendo, pero que también nosotros como latinoamericanos tenemos que derribar esas barreras, eh, porque la barrera no es solamente del otro, también es nuestra, digamos, ¿no? También tuviste, y ya lo mencionas un poco, algo con la función pública. Ejemplo, yo encuentro que estuviste como subsecretaria de Cultura Ciudadana, como jefa de gabinete de Secretaría de Cultura. ¿Qué acciones hiciste ahí? Si nos puedes platicar de ese paso. Creo que las dos cosas como más interesantes, o por lo menos de las que yo estoy más orgullosa de haber hecho, una, en mi paso por el Ministerio de Cultura de la Nación, cuando era subsecretaria de Cultura Ciudadana, fue haber desarrollado un programa, creo que una de mis mayores preocupaciones en términos de desarrollo artístico es el trabajo interdisciplinario. En general, las políticas públicas están direccionadas a artes específicas, ¿no? Hay política pública para el teatro, hay política pública para el cine, para la música y para la danza, pero no hay políticas públicas donde todo se pueda cruzar. Con lo cual, el objetivo era ver cómo alguien, algún artista que viene ya trabajando en forma interdisciplinaria o multidisciplinaria, porque también depende un poco el tipo de trabajo que desarrolla, eh, tenga un espacio a donde sentirse acobijado y acompañado por políticas públicas. Entonces nosotros creamos ahí un programa que se llamó Plataforma Futuro, que fue muy interesante, que lo que hacía era subsidiar y hacer acompañamiento con tutores a proyectos de todo el país, de toda la Argentina, que trabajaran con 3 disciplinas, básico, o sea, como la base era, son 3 disciplinas, no me importa que sean artísticas, podía ser, no sé, teatro, eh, ciencia y otra cosa más, o videoartistas con un cientista social y un médico, o sea, como cosas que nos han pasado, ¿no? De ese tipo de cosas. Eso por un lado, y por el otro lado, otro programa, que también es otra de las problemáticas serias que yo encuentro en muchos de nuestros países, en un esquema de capacitación de técnicos teatrales en los teatros públicos, digamos, del país, ya tanto sean provinciales como municipales, en espacio escénico, sonido e iluminación. Un poco la teoría es que nosotros no podemos hacer circular contenidos con mayor complejidad técnica por un país que donde no hay técnicos capacitados para recibirlo. Entonces, un poco era el generar una base de conocimientos donde tratemos de igualar esa infraestructura del conocimiento eh, para que después recibir contenidos un poco más complejos sea más sencillo para todos, ¿no? Para la institución y también para el artista que tiene que ir a un lugar y que se tiene que encontrar con un técnico que tiene que saber de qué va la cosa, ¿no? Y ahora dos preguntas. Una sería sobre justamente cómo repensar las artes escénicas en este momento justamente que vivimos, que lo planteas muy bien, pandémico, en el cual todo está cambiando. ¿Cómo pensarlas para lo que viene de futuro? Yo creo, por lo menos en lo que hace a mi hacer, digamos, o a mi quehacer, creo que el gran desafío es entender que lo que viene es un tiempo de formatos, ¿no? Que esto lentamente se está dando en el
históricamente, que el formato viene entre la mezcla del mundo audiovisual y el mundo de las artes visuales, digamos que como que es un mundo que le ha ofrecido al mundo de las artes escénicas formas de entender cómo eso se puede expresar sin la necesidad de que uno tenga que estar ahí poniéndole todo, ¿no? Porque las instalaciones de artes visuales han ayudado, digamos, al mundo escénico a replantearse un poco esto y establecer una idea de formato. Yo creo que el formato es parte de esta idea, y me gustaría ni siquiera hablar de pospandemia, sino de esta nueva realidad, porque yo creo que las pandemias llegaron para quedarse, entonces es algo que lo tenemos que trabajar. Y por otro lado, el trabajo de alguien como yo también sufre mutaciones, digamos, porque ahora va a haber que pensar no solamente en el formato, sino en establecer métodos de coproducción, formas de intercambio diferentes, porque ya no va a ser ni tan fácil montar a un grupo arriba de un avión, ni llegar a un teatro. Eso yo creo que hay que olvidárselo por un rato y encontrar otras formas de poder desarrollar el trabajo, digamos, que las tiene que haber, pero hay que pensarlo y salir como de la caja formal, ¿no? Y finalmente la segunda pregunta sería, para ti, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. No sé si lo puedo definir. A mí me gustaría más definir qué es para mí un hecho teatral. Y quizás para mí es eh, la posibilidad de conocer un reflejo, eh, de ver una forma alterna de la realidad, sin que deje de ser real, ¿no? O como a mí esta idea de que la ficción y la realidad estén taxativamente separadas, a veces me pregunto qué es más ficción, si lo que nos pasa a nosotros que observamos o lo que pasa en la escena. Entonces, eh, me gusta pensar el teatro como espectador siendo parte del hecho teatral, no espectando o solo como un mero observador, entendiendo que sin mí como espectador el teatro no existe, eh, que es simplemente una representación de algo que puede uno ni siquiera conocer. Entonces el teatro es eso, es un espacio de reflexión, es un espacio de reconocimiento, es un espacio de duda, eh, y es un espacio, sí, que va más allá de la expresión específica, ¿no? Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.